una película romántica en el cine, pero con caníbales. Ay, si eso te hizo sentir incómodo, pues prepárate, porque hay mucha incomodidad de la cual hablar. Cinéfilos, como ustedes recordarán, la película de Call Me By Your Name de Luca Guadagnino terminó por poner en el mapa al joven actor Timothée Chalamet. A partir de esa película lo hemos visto en varias cintas, como lo son Lady Bird, The Beautiful Boy, Dune, The French Dispatch, entre otras bastante buenas. Pero ahora el director que lo consolidó como uno de los mejores actores de su generación regresa a trabajar con él en una historia de amor sobre una pareja de caníbales. Sin duda una premisa con una buena dosis de morbo suficiente para llamar la atención de la audiencia. Pero la pregunta aquí es, ¿esta película es otro éxito de su director o simplemente nos entrega mucho hueso y poca carne? Bueno, pues en este video te daré mi opinión más sincera de esa película que llega a las salas de cine llamada Hasta los huesos. Cinéfilos y cinéfilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gaby Mesa con Z y me da mucho gusto que me acompañes en esta crítica de la nueva película titulada Bones and All en inglés, o su traducción bastante buena, Hasta los huesos. Cuando tengas la oportunidad de verla me fascinará leer tu opinión porque estoy segura que esta es una película que va a dividir radicalmente a su audiencia. Así que quiero saber, ¿te encantó esta película? ¿Saliste realmente movido de tus emociones e impactado en el mejor de los sentidos o en el peor de los sentidos? Cualquiera que sea tu opinión, por favor déjala aquí abajo en los comentarios, que como siempre los estaré leyendo. Y también te recuerdo revisar si ya estás suscrito al canal de Fuera de Foco. Quizás ya ves los videos con frecuencia pero no te has suscrito y me encantaría que formaras parte de esta comunidad cinéfila. Muy bien, dirigida por el italiano Luca Guadagnino, quien recientemente nos trajo Call Me By Your Name, el remake de Suspiria y la serie We Are Who We Are, en esta ocasión adapta la novela del año 2015 que lleva el mismo nombre, escrita por Camille De Angelis. En esta historia conoceremos a Marine, interpretada por Taylor Russell, una joven tímida e introvertida que a los pocos minutos de la película revela su naturaleza caníbal. Cansado, fatigado de esta situación de tener que estar cuidando de su hija, el padre decide abandonarla y dejarla a su suerte, por lo cual ella emprende una búsqueda por su madre, una figura ausente en su vida, pero que finalmente es lo único que le queda. Sin embargo, este viaje será bastante revelador, porque aquí conocerá que existen otros como ella, y esta realización, por un lado, calmará su terrible sentimiento de soledad y de culpa, pero por otro lado la hará enfrentarse a la cruda realidad de su condición, ya que antes de conocer a otros caníbales, ella creía que era algo extremadamente inusual e incluso que podía llegar a controlarlo o eliminarlo. Pero precisamente este encuentro y descubrimiento la hará reconocerse e intentar hacer las paces con su lado más oscuro. Este camino hacia una autoaceptación vendrá de la mano de Lee, interpretado por Timothée Chalamet, un chico que conoce en una tienda de autoservicio y con quien rápidamente establece una fuerte conexión. Aunque a diferencia de ella, Lee realmente no tiene reparo en asesinar a personas para comérselas frescas y así poder saciar su hambre. Este personaje fungirá entonces como una suerte de espejo para Marine, en donde ella pueda verse a sí misma, tanto en su aspecto más visceral y agresivo que teme dejar salir, como en su parte más noble, sensible y temerosa. Cinéfilos, les juro que escribiendo esta crítica a la película me gusta más de lo que realmente fue la experiencia de verla. Y es que literal, al terminar de verla en la función de prensa, salí y las personas de Warner me preguntaron: Gaby, ¿qué te pareció la película? Y mi respuesta, sin mentirles, fue: tengo que digerirla, hay que digerir. Muy caníbal la respuesta, pero sí, había que digerir. Y es que no tiene que ver específicamente con una especie de shock por el hecho de que sean caníbales, porque incluso a lo largo de la película esto llega a sentirse como una especie de adorno o de acompañamiento. Porque, por ejemplo, películas como Raw o Visceral, su título en español, dirigida por Julia Ducournau, son bastante desagradables de ver también, pero su historia es muy poderosa y de esa película yo salí con ganas, sí, de vomitar, pero fascinada con lo que me había provocado a nivel emocional.
Mientras que esta película sí tuvo un par de escenas que me hacían querer alejar la vista de la pantalla, pero a nivel emocional me dejó bastante fría, vacía. Y es que por un lado, seguir a esta chica que no puede huir de su condición y debe de aprender, 1, a vivir con ella, 2, a aceptarse, 3, a adaptarse y 4, encontrar a otros que la acepten por quien es súper interesante. Ahora, es bastante claro que en esta situación varias personas van a poder encontrar una cierta metáfora hacia las adicciones, aunque pues en realidad el caso es distinto porque aquí los personajes no tienen escapatoria. Sin embargo, sí tenemos a personajes que por más que quieran huir, eventualmente ceden al impulso. La idea, cinéfilos, seamos honestos, es interesantísima, además de estar ambientada en la década de los 80 en Estados Unidos y al tratarse de un road trip donde los personajes recorren diferentes estados en este país, la verdad es que toda la cinta está bañada de una especie de atmósfera nostálgica con tintes románticos que resulta ser visualmente bastante magnética. Lo que me pasa con Hasta los Huesos es que es una premisa bastante interesante que se ve reducida en muchas ocasiones a lugares comunes, sobre todo con lo que tiene que ver con el aspecto romántico. Podemos entender la relación entre Lee y Maren y su director hace todo para crear empatía con ellos a pesar de que, bueno, pues están matando y comiendo gente. Sin embargo, su relación, si le quitamos y le extraemos esta parte del canibalismo, pues se queda en algo bastante insípido y carece de una verdadera profundidad. Claro, la profundidad termina por recaer en el hecho de que este par de personajes tuvieron la suerte de encontrarse en una baja estadística, es decir, pues qué tanta probabilidad había de encontrarte con otro caníbal y que sintieras esa conexión tan fuerte. Esa suerte provoca que la relación se fortalezca con más rapidez, pero a diferencia de otra película del director que es Call Me By Your Name, no sentí que se explorara con más fuerza. Definitivamente la película trabaja a nivel emocional con más sutileza y más elegancia antes de que Maren conozca a Lee. Por ejemplo, la secuencia inicial de la película antes de que incluso aparezcan los créditos es súper poderosa y contundente. El primer encuentro que Maren tiene con otro caníbal interpretado por Mark Rylance es de verdad fascinante. Pero una vez ya empieza a desarrollarse más de lleno la historia de amor, el director se empeña en que te enamores de la pareja y ese sentido de manipulación, la verdad, a mí no me funcionó. Y es que, como comenté al inicio, esta estoy segura es una película que divida bastante la crítica entre aquellos que la consideren una obra maestra y otros que incluso puedan llegar literalmente a abandonar, a dejar la sala de cine. Para mí, esta película, más allá de su premisa o de su parte morbosa, pone sobre la mesa temas bastante interesantes como el hecho de aceptarse verdaderamente a uno mismo, tanto con tu luz como con tu oscuridad, o el hecho de cómo cuando la sociedad te margina, pues realmente te quedan muy pocas esperanzas de encontrar a personas con quien puedas llegar a refugiarte y que te acepten por completo. Sin embargo, es en la ejecución donde sentí que el director está manipulando demasiado al espectador, diciéndole qué es lo que tiene que sentir o leer de ciertas escenas, en lugar de dejar respirarlo y tener nosotros una interpretación. De forma que a veces reduce una situación con mucha sustancia o mucha carne a algo bastante frío, predecible e insípido. Por otro lado, la música de Trent Reznor y Atticus Ross es muy bella, pero precisamente me desborda este acompañamiento de momentos supuestamente cursis y románticos ensalzados con estas melodías. Es decir, los personajes de pronto están hablando de cosas que el director quiere hacernos sentir que es súper bonito y súper romántico y luego la música lo eleva, es como... No, a mí de verdad es que me parecía un exceso. Además, esto de tener a los actores cubiertos en sangre porque acaban de matar a alguien y se lo comieron vivo, bueno, pues es una historia de caníbales, lo entiendo. Pero la mirada romántica y sexy hacia esto me genera bastante conflicto, porque una cosa es, por ejemplo, American Psycho, donde claramente hacían lucir sexy al psicópata, pero al mismo tiempo encuadran lo mal que está. A diferencia a poner a una pareja de tórtolos enamorados comiendo gente y enmarcándolo como algo bello, no, discúlpenme, pero a mí eso no me funcionó. Quizás si existiera más neutralidad en ese terreno de aquí están ellos, esta situación son caníbales y además
más están enamorados, así es la vida. Dices, bueno, ok, pero está querer realmente empujar a que tú lo veas como algo romántico, es como, no me vas a obligar. Pero bueno, dejando de lado, cinéfilos, también el juicio moral de la romantización caníbal. La película, pues sí, tiene varios momentos muy poderosos y la mayoría de ellos suceden cuando el romance no se está desarrollando. Por ejemplo, cuando Maureen y Lee conocen a otros caníbales y podemos descubrir las diferencias que hay entre ellos y cómo, a pesar de tener exactamente la misma condición, la reciben y abordan de formas totalmente diferentes. Lo cual nos habla de que si bien muchos de nosotros podemos cargar con un problema o un conflicto similar al otro, finalmente pues ese problema no debería de definir quiénes somos. El canibalismo no define a Maureen. Ella es mucho más que eso y empieza a comprenderlo al estar en contraste con estas personas. En ese sentido, la reflexión que podemos tomar de ahí es bastante lúcida y bonita. Y no solamente en cuanto a un problema como el que tiene Maureen, sino a veces características que tenemos nosotros, preferencias o gustos que la sociedad podría llegar a rechazar, pero que eso no tendría por qué definir por completo quiénes somos nosotros o convertirnos en una buena o en una mala persona. Sin embargo, cinéfilos, en cuanto a la película, pues sí, reitero que la óptica romántica para mí muchas veces se excede y le resta a una ejecución que podría haber sido mucho más compleja e interesante. Porque de pronto esto termina acercándose más a una película erótica vampiresca al estilo de Entrevista con el vampiro que a un conflictivo pero afortunado estudio del amor como lo fue la película de Call Me By Your Name. Por cierto, no me malinterpreten, me gusta mucho la película homoerótica de Entrevista con el vampiro, no van a decir, ay, a mí no le gusta esa película, me encanta esa película. Pero por lo pronto, mis queridos cinéfilos, a esta película de Hasta los Huesos, Bones and All, dirigida por Luca Guadagnino, le doy 3 estrellas de 5. Esa es mi opinión, sé que muchos de ustedes tendrán una distinta y me encantará leerla en los comentarios, así que por favor, libremente y con toda honestidad, compárteme qué fue lo que a ti te pareció esta cinta. Y también sería interesante que me dijeras con quién fuiste a verla y si en algún punto llegó a volverse incómodo, aunque bueno, ya sabías a lo que estabas yendo. Espero realmente que sí. En ese momento te comparto mis redes sociales, me encantaría que me siguieras en alguna de ellas, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, me encuentras como @GabyMesa con Z, me encantará verte en alguna de ellas. Más cinéfilos en las redes sociales, yo encantada. Muchas gracias por ver este video, mi nombre es Gaby Mesa con Z.